Y ahora vamos a estudiar cómo se extrae toda la energía, la etapa final de cómo se extrae y la que mayor energía produce a partir de los alimentos. Esta es donde se emplea el oxígeno. Recuerden que las otras partes han sido anaerobias y aquí ya sí que es necesario el aire y sobre todo el agente oxidante, el oxígeno. Vean que la forma en que convertimos energía, la energía de los enlaces químicos, en energía de enlaces químicos que nos permiten llevar a cabo las reacciones dentro de los organismos, puede ser similar al movimiento que se da cuando cae un rayo. Vean que en los rayos se forman unas diferencias de carga debido a las diferencias de temperatura que se dan entre la Tierra y el cielo, y eso es lo que provoca las descargas eléctricas. Entonces, en la síntesis del ATP, los diferentes enlaces que se van rompiendo lo que provocan al final es un gran gradiente de protones, o sea, una gran concentración de hidrógenos en la zona de la intermembrana de la matriz. Esta intermembrana de la matriz queda muy rica en protones, mientras que la zona interior de la matriz de la mitocondria, lo que se llama la matriz de la mitocondria, queda con baja concentración de protones. Entonces, cuando tenemos un sitio que tiene una elevada concentración de protones y otra baja, lo espontáneo, lo que va a suceder es que se muevan los protones, los hidrógenos, de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Este movimiento es lo que impulsa la fosforilación oxidativa, que es la fosforilación de un ADP para producir un ATP. Bueno, ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Vean que aquí les puedo comentar que en la mitocondria se da la transformación de la energía química en la creación de un gradiente de protones en el proceso de la síntesis del ATP. En la ecuación general de cómo se convierte esta energía sería, vean que vamos a tomar como ejemplo a la glucosa. Un ejemplo también pueden ser los lípidos, podría ser otro tipo de carbohidrato. Bueno, los carbohidratos siempre se desdoblan en glucosa o en fructosa, pero tomemos la glucosa como el ejemplo. Esta glucosa va a reaccionar con 6 oxígenos para producirnos dióxido de carbono y 6 equivalentes de agua. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Noten que todo este carbono pasan de tener enlaces con hidrógeno y oxígeno a tener 6 CO2, o sea, los carbonos son oxidados completamente. Mientras que el oxígeno, que estaba aislado aquí, pasa a formar 6 moléculas de agua que han sido reducidas. Siempre en una reacción de oxidación-reducción se da la oxidación, que sería el paso de la glucosa al CO2, y la reducción, que sería el paso del CO2 a 6H2O. Entonces, ¿cuál es la reacción? Podemos dividir estas reacciones en semireacciones, en donde la semireacción de oxidación sería la glucosa reacciona con 6 equivalentes de agua para darnos 6 equivalentes de dióxido de carbono más 24 protones y 24 electrones. Estos 24 protones son los que van a reducir el agua, vean, de 6O2 en la presencia de 24 protones y de 24 electrones, vamos a llegar a obtener 12 moléculas de agua. Entonces así completamos todas las reacciones. Esta sería la oxidación y esta consistiría en la reducción. Ahora vamos a ver cómo se llevan a cabo todas estas reacciones. Vean que el sistema de transporte de electrones es la etapa final, la que seguiría después del ciclo del ácido cítrico. Ya vimos que la glicólisis únicamente produce al final 2 ATPs, que mientras que en el ciclo del ácido cítrico lo que desprendemos son varias de estas moléculas reducidas, el NADH, el FADH2. Entonces, estas sustancias reducidas son las que van a alimentar al sistema de transporte de electrones. También vean que este cambio de succianato a fumarato que les había comentado anteriormente produce 2 FADH2 que van a entrar directamente también al sistema de transporte de electrones. Entonces, podemos resumir todo lo que sucede en el sistema de transporte de electrones mediante los siguientes eventos. El NADH y el FADH2, recuerden que estos han sido reducidos durante la absorción de alimentos, transfieren sus electrones para volver a oxidar a NAD+ y FAD y entonces estar listos para un nuevo ciclo del ácido cítrico
o una nueva glicólisis, pero van a transferir sus hidrógenos al sistema de transporte de electrones. También los electrones transferidos actúan en la oxidación secuencial de varios centros redox. Vamos a ver que los electrones se van moviendo a lo largo del sistema de transporte de electrones a lo largo de 4 complejos de enzimas antes de llegar a reducir al oxígeno en H2O. Al transferir los electrones se expulsan protones de la mitocondria, lo que crea un gradiente de protones a lo largo de la membrana de la mitocondria. Este gradiente impulsa la síntesis de ATP a partir del ADP a través de la fosforilación oxidativa. O sea, toda esa reducción que nosotros hacemos del agua y el movimiento de hidrógenos y de electrones, lo que nos lleva es a una gran concentración de protones en el lado exterior de la mitocondria, en la intermembrana de la mitocondria. El movimiento cuando pasa hacia el interior de la mitocondria, hacia lo que se conoce como la matriz de la mitocondria, es lo que va a producir la síntesis de ATP partiendo de ADP. Entonces ahora vamos a ver todas estas partes. Vean que primero, esta es la mitocondria. La matriz sería esto, el centro. Todo eso es el interior de la mitocondria. Mientras que la membrana, vean que serían todas estas crestas que existen, que van a tener su membrana. Entonces, esta sería la membrana interna, la membrana externa. En el espacio intermembrana es donde se va a crear el gran gradiente de protones, que luego pasa al interior espontáneamente, siguiendo las leyes de las concentraciones, que siempre las sustancias se mueven de mayor concentración a menor concentración, y en ese movimiento activando una maquinaria que nos permite sintetizar un ATP a partir del ADP. Vean que para que entren dentro de la mitocondria se necesitan transportadores. El transportador del NADH hacia el NAD, entonces sería, vean que la 3-fosfoglicerol deshidrogenasa, que pasa del 3-fosfoglicerol, perdón, de la dihidroxicetona, y al ganar el protón pasa al 3-fosfoglicerol. Este 3-fosfoglicerol, en el segundo paso, ya dentro de la matriz, entonces transporta los hidrógenos hacia el interior de la matriz. Entonces aquí tendríamos la membrana interna de la mitocondria, la matriz, el citrosol, y la forma como se transportan. Vean que aquí pasamos del FADH2 a estar en el FAD. Entonces el fosfato y el ADP deben de entrar a la mitocondria. Esto lo hacen mediante enzimas que permiten el transporte dentro de la mitocondria. Ahora ya vamos a hablar del sistema de transporte de electrones. Entonces, fíjense que la energía libre del transporte de electrones del NADH, eso es lo que le llamaba la energía de Gibbs, que es la energía toda la energía que puede liberar una sustancia. Entonces, el transporte de electrones del NADH al oxígeno es suficiente para sintetizar 2.5 ATP. O sea que este hidrógeno que va a reducir al oxígeno podría producir 2,5 ATPs. Vamos a encontrar que los transportadores de electrones en la membrana de la mitocondria están arreglados de forma que los electrones pueden viajar a través de los complejos 1, 2 y 3. Vamos a ver cómo se mueven. Y empleando la coenzima Q y luego usando el citocromo para llegar al complejo 4. Entonces vamos a ver estos 3 complejos, la coenzima Q y el complejo 4. El complejo 1, que tiene forma de L, transfiere los electrones del NADH a la coenzima Q vía una agrupación de hierro-azufre y transloca 4 protones al espacio intermembrana. Entonces, vamos a ver aquí. Siguiendo, el complejo 2 transfiere los electrones del succianato a la coenzima Q sin transferir protones. Aquí. Luego, los electrones del complejo 3 se transfieren al citocromo C y 2 protones se translocan en la operación del ciclo Q del complejo 3. Y el complejo 4 acepta los electrones del citocromo C para reducir el oxígeno a agua y transloca, eso quiere decir que cambia de posición o que mueve de un lado a otro 4 protones por cada par de electrones transferidos. Vamos a mostrar esta imagen. Primero aquí, vean que el NADH se convierte en NAD, transfiere 2 electrones al complejo 1. Aquí hay suficiente energía para que se dé una oxidación de ADP
una fosforilación de ADP a ATP. Recuerden que la forma en que estamos aprovechando toda la energía que llevaban los alimentos es en la síntesis del ATP, que luego va a poder viajar a todas las células para suministrar la energía necesaria. Bueno, no va a tener que viajar a las células, sino que se sinteticen las células para que éstas tengan suficiente energía. El complejo 2 es el que había mencionado en el ciclo del ácido cítrico, que es el paso del succinato al fumarato. Este desprende 2 electrones, se convierte en FADH2 y los 2 electrones son transferidos a la coenzima Q. Vean que podrían venir, si fueran del NADH, vendrían del complejo 1 hacia la coenzima Q, o aquí pueden ser del succinato al fumarato en el FADH2 en el complejo 2 hacia la coenzima Q. El caso es que el complejo 2 no suministra suficiente energía para sintetizar un ATP. El complejo 3 sí que de nuevo da suficiente energía para pasar de un ADP a un ATP y además mueve los electrones hacia el citocromo 3. El citocromo 3 mueve los electrones. El citocromo C mueve los electrones hacia el complejo 4 y el complejo 4 de nuevo vuelve a tener suficiente energía para hacer que haya otra síntesis de ATP, de ADP hacia ATP. Los 2 electrones llegan y en presencia de 2 protones más un medio de moléculas de oxígeno, entonces de equivalentes de oxígeno, reaccionan para darnos agua. Vean que este es el fin del oxígeno que nosotros absorbemos, únicamente toma los protones para convertirlos en agua. Aquí ya tenemos una imagen en el sistema del transporte de electrones. Entonces vean que esta es la mitocondria, el espacio intermembrana, y esta es la matriz, que sería el interior de la mitocondria. Entonces recuerden, el NADH se convierte en NAD+, que después va a seguir absorbiendo hidrógenos de la glicólisis y del ciclo del ácido cítrico. Entonces transfiere sus electrones al FMN, a la flavina mononucleótido. Este flavina mononucleótido los transfiere a un complejo hierro-azufre. Y además se da la translocación, lo que les decía, el movimiento de hidrógeno hacia el espacio intermembrana. Este es el complejo 1. El complejo 1, los electrones que se han movido a través de la flavina mononucleótido y del complejo hierro-azufre se mueven hacia la coenzima Q. En el complejo 2, que es el que está incorporado dentro del ciclo del ácido cítrico, se convierte el succinato en fumarato, hay transferencia de electrones y los electrones van a dar a la coenzima Q. Esta coenzima Q, también llamada ubiquinona, transfiere los electrones hacia el complejo 3, en donde se da los citocromos. Estos citocromos dan la transferencia de electrones hasta un citocromo C y también dan el movimiento de los hidrógenos de la matriz hacia el espacio intermembrana. El complejo 3, a través del citocromo, se comunica con el complejo 4. Este complejo 4, a partir de estos complejos de cobre y especialmente de cobre, dan el movimiento de electrones que nos permite que estos electrones reaccionen con medio equivalente del oxígeno y con 2 protones para formarnos agua. Y también dan la translocación de los protones hacia el interior, hacia la intermembrana. Como pueden ver, la intermembrana se va volviendo muy rica en protones. El interior de la matriz queda deficiente en protones. Que hay un video que les pido que lo escuchen. Bien, vean que voy a emplear este video para explicarles el sistema de transporte de electrones. Recuerden que el sistema de transporte de electrones se da en la mitocondria. Esta mitocondria se cree que simbióticamente entró dentro de las células y es una especie de bacteria especializada en la producción de energía y la produce para la célula. Claro que la célula la alimenta. Entonces tenemos que considerar que toda la energía que va a producir la mitocondria viene a través del transporte de hidrógenos como protones, pero a partir de oxidar los alimentos. Entonces recuerden que la oxidación es la pérdida de electrones.
Nosotros podemos oxidar lo que queramos porque vivimos en una atmósfera oxidante, ya que vivimos en medio del oxígeno. El oxígeno sirve para oxidar y entonces es lo espontáneo, es lo que se da naturalmente. Todos nuestros alimentos nosotros los podemos considerar como formados de carbohidratos, o sea, de carbono e hidrógeno. Aunque claro, ustedes ya saben que los lípidos o los aminoácidos tienen diferentes estructuras, pero vamos a considerar que eso es. Ahora, refiriéndonos al video, noten que en la parte interior de la membrana hay muchos de esos puntos verdes, puntos amarillos que son hidrógenos, mientras que en el exterior hay muy pocos hidrógenos. Esta es la máquina que produce el ATP, que funciona debido a que en la parte interior hay muchos hidrógenos. Lo espontáneo es que los hidrógenos quieran pasar hacia el lado contrario, o sea, a igualar las dos concentraciones. Siempre que hay un gradiente de concentración, va a existir un flujo de protones a través de la membrana. La membrana está hecha de forma de que al atravesar los protones hacia el otro lado, no lo hace por cualquier sitio, sino que lo hace por las ATP sintetasa. Esa estructura que vemos ahí, que vean que se mueve por el flujo de protones. Eso lo hace girar y eso cataliza la reacción para que se pueda fosfatar un ADP hacia un ATP. Ahora, ¿cómo hacemos para que hayan tantos protones dentro de la membrana y hayan tan pocos protones afuera de la membrana? Recuerden que ese gradiente de protones es lo que va a impulsar la ATP sintetasa para que sintetice ATP. Entonces existe todo lo que es el sistema de transporte de electrones, que es el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4, que se dedican a transportar protones hacia el interior de la membrana. Eso el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Vean que por eso aparecen las flechas, entonces ese es el transporte de los protones. De los electrones, de los protones, sí. El complejo 2 no transporta directamente protones, sino que lo que hace es que transfiere los electrones para que el complejo 3 o el complejo 4 transporte los electrones. Noten que a través de ahí aparece la coenzima Q. La situación es que el NADH se oxida hacia NAD y transfiere el hidrógeno, lo transfiere como un hidruro, o sea, un hidrógeno que lleva 2 electrones con carga negativa. Sin embargo, los electrones se van por el sistema de transporte de electrones, vean que ahí va. Entonces, lo que ven azules son los electrones y el hidrógeno queda en esa posición. Entonces, los electrones se van transfiriendo por los centros redox hasta llegar al otro lado de la molécula, al otro lado de la membrana, al otro lado, disculpen, del sistema de transporte de electrones, o sea, al otro extremo del complejo 1. Este complejo 1 va a alimentar al complejo 3 y luego al complejo 4. Este gradiente de electrones que estamos viendo que cruzan, lo que hace es que va de una baja afinidad hacia una mayor afinidad, o sea que es como que si fueran espontáneamente moviéndose. Eso libera energía y la energía que libera bueno, ahí en el video lo que están explicando es que los electrones llevan como un camino en orden a través de los centros redox, que no se saltan el camino, sino que lo llevan en orden. La energía que libera, vean que lo que se va acumulando de verde, sirve para que los hidrógenos se transfieran hacia el otro lado de la membrana. Entonces, todo ese centro redox, que es de transferencia de electrones, lo que van haciendo es que acumulan energía hasta que pasan los protones hacia el interior de la membrana. Eso sucede en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4. Entonces los electrones se van transfiriendo y eso genera la energía para que entre el protón dentro de la membrana. Esa transferencia de electrones, vean que va a dar a la coenzima Q. Esa coenzima Q va a transferir los electrones hacia el complejo 3. Recuerden que quien alimenta al complejo 1 es el NADH. Quien alimenta al complejo 2 es el FADH2. Entonces el FADH2 lo que hace es que libera los electrones que también van a dar a la coenzima Q. En este caso noten que no hay transferencia de protones, únicamente hay transferencia de electrones. Los electrones se transfieren y van a dar a la coenzima Q.
Esta coenzima Q transfiere los electrones hacia el complejo 3. En el complejo 3, de nuevo, los electrones se van transfiriendo en centros redox y esto genera suficiente energía para que pasen a los citocromos. Vean también que la energía liberada sirve para pasar más protones y los electrones se transfieren a los citocromos que van a dar al complejo 4. En el complejo 4, de nuevo, estos electrones se unen a los centros redox y con eso se da, además, aquí es donde se da la reducción del oxígeno. El oxígeno se le añaden 2 hidrógenos para formar la molécula del agua. Al mismo tiempo que 2 hidrógenos se adicionan a la molécula del agua, se transfieren 4 protones hacia el interior de la membrana. Entonces todo está acoplado. Recuerden que para transferir los protones dentro de la membrana y que debido a que hay tanta acumulación de los protones luego quieran salir de la membrana y al salir salen por el ATP sintetasa y con eso sirve para sintetizar el ATP.